Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Desde hace 2 semanas, medios nacionales e internacionales han venido reportando la posibilidad de un nuevo ciclo recesivo para Venezuela. Para algunos venezolanos la economía jamás ha mejorado. Para otras ha tenido picos y cualquier mejoría se nota de una manera significativa. Lo cierto es que se estaban haciendo mejores proyecciones para el año 2023 y estas proyecciones al parecer no se han materializado por una serie de factores. Es por ello que hemos invitado el día de hoy a Luis Vicente León. Él es el presidente de Data Analysis y alguien que ha venido midiendo el pulso de la economía venezolana día a día. Muchísimas gracias por estar aquí. Quería que nos ayudaras a entender, has hecho una serie de revelaciones en tu cuenta de redes sociales, por ejemplo, con el tema del poder adquisitivo del venezolano. No le puede seguir el ritmo al dólar, es prácticamente imposible. ¿Ves una mejoría actualmente en la economía o una mejoría hacia el futuro en la economía venezolana? ¿Y cómo quedan esos venezolanos? Si es que podemos hablar de uno solo o de por lo menos 3 estratos sociales como normalmente se manejaba en una economía tradicional. Sí, bueno, mira, hablar de mejora, que por cierto, es muy distinto hablar de solución o equilibrio, digamos, tú dices mejora no significa que está bien, ha mejorado contra algo. Tú puedes mejorar y seguir en problemas importantes, incluso de salud o económicos. Yo estoy quebrado y tener, digamos, $1000 puede ser una gran mejora. Pero si tú tienes $1.000.000 y te quedas con 1000, básicamente tú empeoraste dramáticamente. O con 1000 no puedes enfrentar básicamente la vida hacia el futuro. Por lo tanto, el concepto de mejora tiene que ser siempre visto con respecto a algo. Si tú lo miras contra el año 2013, no, la economía venezolana sigue siendo una economía enana en comparación al pasado. Hemos perdido más o menos en promedio cerca del 70% contra el año 2013 en el Producto Interno Bruto, y la capacidad de consumo e ingreso y compra de los venezolanos es infinitamente más baja que la que teníamos en el año 2013. Sin embargo, si tú te ubicas en el año 2018, que es el pico más fuerte, o mejor dicho, el valle más fuerte de la crisis venezolana, cuando tú tenías que dar 3 vueltas de cola en un supermercado y no podías conseguir ni leche, ni azúcar, ni café en ese supermercado, o ibas a una farmacia y no había ni antialérgico, ni antibiótico, ni nada. Bueno, la situación venezolana con respecto a ese bache horroroso del año 2018 es mejor. Es decir, obviamente es mejor. Mejor, pero de ninguna manera significa que resolviste tu problema o que estás bien. Si haces un foco todavía más cercano, ¿qué es lo que tú vas a conseguir? Que en el año 2021, en el año 2022, es cuando se producen las mejoras significativas más importantes contra el año 2018. Tú tuviste crecimientos de PIB de casi 20% en el año 2021 y de casi 10% en el año 2022, o sea, el año pasado. Bueno, esos crecimientos porcentualmente son crecimientos muy significativos. Lo que pasa es que estabas creciendo sobre una base chiquitica. O sea, tú habías pulverizado 3/4 partes del país y luego empiezas a crecer sobre él. Subes 20 y subes 10, no estás ni cerca de donde tú estabas en el pasado, porque para que tú regresaras, por ejemplo, al valor del año 2013, tendrías que crecer 400%, porque tú tenías 100 y quedaste en 25. Bueno, tienes que multiplicarte por 4 para poder llegar otra vez a 100. Y tú te multiplicaste por muchísimo menos que eso, por 20% y por 10%. O sea, subiste de 25 a 30, pero no mucho más que eso. Por lo tanto, lo importante siempre es entender de qué estamos hablando, porque si no, la gente se confunde. Y tenemos básicamente mejoras, o tuvimos mejoras en el 21 y en el 22 sobre esa base más pequeña. Ahora, en el año 23, lo que hemos tenido más bien es una reversión sobre esos crecimientos del 21 y 22. Tuvimos una caída mucho más chiquita que el crecimiento previo, es decir, no estamos todavía ni cerca de lo negativo que tuvimos en el año 2018, pero sí tuvimos una
reversión de alrededor de 5% en términos de consumo, aunque en términos de actividad, algunos sectores particulares de la economía venezolana tuvieron una, digamos, caída muy superior a ese 5%. Por ejemplo, si tú tomas algunos sectores de alimentos, sectores de bebidas, algunos sectores dentro del sector de construcción, etcétera, tú vas a sentir que ahí se pueden, o industriales, tú puedes tener caídas de 15 hasta 20% en las ventas para algunos sectores muy particulares o empresas muy importantes o grandes del país. Sin embargo, tú tienes otros sectores como el sector de tecnología, como el sector de servicios, como el sector de logística, etcétera, que son sectores que al revés tuvieron más bien procesos de crecimiento, pudieron crecer a pesar de la crisis en Venezuela, porque la economía no es homogénea, es una economía completamente heterogénea que es distinta por estratos socioeconómicos, por sectores y también por regiones en el país. No es lo mismo hablar de Caracas que hablar de La Pascua o hablar de Altagracia Orituco. O sea, son elementos completamente distintos en la realidad económica de Venezuela. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la proyección para el segundo semestre del 2023? Este proceso recesivo, si lo podemos llamar así, va a continuar y qué elementos pueden jugar a favor o en contra de esa economía. No, no, nunca es fácil proyectar el futuro. Son ejercicios, digamos, académicos, más que cualquier cosa. Recordemos que las ciencias sociales son inexactas, o sea, no es matemática, no estás construyendo un puente que tú puedes decir, mira, si yo pongo tanto cemento y tanta cosa y lo inclino de tal manera, yo termino un puente por el cual puede pasar un carro. Eso son ciencias exactas. Las ciencias sociales no son exactas, por lo tanto, la proyección de futuro son grandes tendencias o expectativas de futuro. Si hacemos una proyección basada en esas dificultades técnicas de proyección, ¿qué es lo que vamos a conseguir? El primer semestre fue malo, especialmente porque por tres razones fundamentales. La primera es que fue malo, bueno, hay unas razones de fondo. Malo porque el país es chiquito, enanizado. Malo porque tiene problemas de infraestructura. Malo porque tenemos incapacidad de colocar nuestros productos petroleros y energéticos en el resto del mundo. Malo porque el modelo económico venezolano es un modelo, digamos, que a pesar de que ha tenido algunas mejoras recientes de apertura, cambiaria, etcétera, sigue estando lleno de contradicciones. Pero el impacto más importante que explica la diferencia entre el 23 y el 22, porque en el 22 el mismo gobierno estaba ahí y los problemas de infraestructura estaban ahí y todas las cosas que sabemos que son malas estaban ahí. ¿Qué fue peor? Bueno, fue peor contra el 22 y 21 que tú, número uno, tuviste unos eventos de corrupción brutales en PDVSA que impactaron el flujo de caja del gobierno venezolano. Y al impactar el flujo de caja, o sea, no le llegó dinero. ¿Por qué? Bueno, porque se había pulverizado en los eventos de corrupción que todos conocemos porque el mismo gobierno lo denunció. Ese dinero que se pulveriza es dinero que no le llegó al Banco Central y por lo tanto el Banco Central no tuvo margen de maniobra para poder estabilizar el tipo de cambio, la moneda. Se le devaluó de manera terrible en agosto y en noviembre del año pasado. Y esas grandes devaluaciones que hicieron en Venezuela, hay una correlación directa entre devaluación y precios. Los precios en bolívares y en dólares se disparan cuando el gobierno no tenía la posibilidad de controlar el tipo de cambio. Y entonces, ¿qué pasó? Que el venezolano se vio frente a un crecimiento otra vez significativo de los precios de la mercancía y los servicios y estando muy afectado en términos de sus ingresos, no pudo comprar. O sea, no podía acceder a esos productos que están en Anaquel, que se consiguen, que ya no tienen un problema crítico de desabastecimiento, pero que ellos no pueden comprar. Y al no poderlo comprar, porque cruzaste la frontera potencial de precios de ese consumidor, simplemente se frena completamente el consumo y se frena la economía. Adicional a eso, tienes otros dos elementos muy importantes. El gobierno intentó bolivarizar la economía
y tratar de retroceder sobre el incremento de dolarización fáctica de la economía venezolana. Quería regresar el bolívar a su esplendor. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que creó el impuesto a las grandes transacciones financieras para tratar de encarecer las operaciones en dólares y también prohibió las transacciones de transferencia entre cuentas en dólares o cuentas custodia en la banca privada, con lo cual estaba buscando obligar a operar en bolívares. ¿Qué pasó? Que encareciste el sistema, empobreciste entonces a la economía, complicaste la capacidad de planificación y se notó en la contracción económica en Venezuela. ¿Qué pasa en el 2000, en el segundo semestre de este año? Bueno, ya casi que en el cuarto trimestre, porque ya ha pasado un mes de julio y agosto, que es la mitad del tercer trimestre, bastante también débil y negativo. Pero ¿qué puede esperar hacia el futuro? Bueno, número uno, tienes que esperar que los eventos de PDVSA hayan amainado. Ya hay ahí una lupa, han resuelto algunos problemas de equilibrio, etcétera, y eso pues es una buena señal hacia el futuro. Lo segundo es que los dólares de Chevron, con su licencia aprobada en diciembre del año pasado, pero que comienza realmente a entrar en la economía a partir de marzo, abril, comienzan también a crecer y a sustituir, o en todo caso, a amplificar la capacidad de dólares de la economía venezolana. Si a eso básicamente lo proyectamos en el futuro, esas dos cosas, PDVSA por lo menos equilibrada y Chevron colocando dinero, son variables que son positivas hacia el futuro, o sea que son mejores que las que originaron la crisis del primer semestre. Pero además, es importante entender que también se están generando algunas negociaciones importantes en materia petrolera y gasífera que yo creo que si bien no la vamos a ver en un gran acuerdo nacional, ni se va a firmar un carrizo en México, sí van a haber algunas negociaciones puntuales que pueden ser mejores en términos de la capacidad para colocar divisas en el mercado venezolano. Suma eso, que también es verdad que es probable que se termine por modificar el impuesto a las grandes transacciones financieras, porque el gobierno lo que sí ha hecho es tratar de mejorar su relación con el sector privado, buscando que sea el sector privado el que sirva como abastecedor de mercancías, recordando que el gobierno no tiene la capacidad de importar de manera directa porque está sancionado. Entonces, con ese juego completo, nosotros podríamos esperar unas mejoras, aunque son mejoras muy pequeñas todavía, en la situación económica del país, lo cual nos permite proyectar entre 0 y 2,5% de crecimiento al cierre del año, lo que indica que en este último cuatrimestre del año 2023 podíamos ver cierta oxigenación de la economía basada en esas expectativas que hemos planteado. Quería profundizar en el tema de Chevron, porque incluso le han colocado un nombre, el efecto Chevron. Y como usted habla de que a futuro se pueden dar también otro tipo de acuerdos en materia gasífera, de gas y de petróleo con otras naciones del mundo o otras empresas. Coméntenos qué es ese efecto Chevron, qué ha causado el levantamiento o la flexibilización de esas sanciones, porque ni siquiera han sido levantadas, que de alguna manera pueda llegar petróleo de Venezuela directamente a Estados Unidos en unas condiciones específicas. Es fundamental. En este momento, la relativa estabilidad que estamos viendo en materia cambiaria se mueve, se devalúa, y yo creo que se va a seguir devaluando el resto del año porque el precio de equilibrio de ese dólar todavía es muy superior al tipo de cambio en el que se está operando hoy. Pero es mucho más estable que lo que fue en agosto y lo que fue en noviembre del año anterior. ¿Por qué? Sí, bueno, si tú no tuvieras Chevron, el impacto sobre el tipo de cambio hubiera sido brutal. La realidad es que la relativa estabilidad cambiaria que hoy tenemos viene porque Chevron coloca a través de la banca privada, coloca una cantidad muy importante, varios millones de dólares a la semana, que los coloca para vender dólares y conseguir bolívares que le permite pagar sus proveedores, que le permite pagar impuestos internos, por lo menos al joint venture, que le permite pagar proveedores, sus trabajadores, etc. O sea, ese elemento estabiliza el tipo de cambio. Si tú no tuvieras Chevron, el tipo de cambio estuviera muchísimo más alto, los precios hubieran
subido mucho más y el consumo se hubiera caído dramáticamente. Por lo tanto, Chevron, que tiene esa licencia que le permite colocar en los Estados Unidos, ha llegado a producir más de 140.000 barriles diarios. Esos 140.000 barriles además los produce y los vende al 100% del precio internacional, porque tiene permiso para vender. PDVSA, para ponerte un ejemplo. Eh, eh, si Chevron vende a 100, PDVSA vende con 40% de descuento en el mercado negro a Chile. Ya de entrada está vendiendo, vendería 60. Pero además, de ese 60 tienes que reducir todos los costos de los actores que pasan por el mercado negro para poder llegar a esa mercancía. Quítale otros $20, ya vas por 40. Pero además tienes que pagar las comisiones de tus brokers, quítale otros 10. Y además hay corrupción porque el sistema es oscuro. O sea que si Chevron recibe 100 por cada barril, PDVSA recibe 20 por cada barril. El 20% de lo que recibe Chevron. Entonces, imagina tú qué significan 140.000 barriles de Chevron en términos de dinero que entra a la nación. Bueno, por lo menos 4 veces lo que produce PDVSA, por lo tanto, o sea, lo que sería PDVSA o lo que generaría, perdón, PDVSA por esos 140.000. O sea, estaríamos hablando de que Chevron sola es equivalente a 500, 600.000 barriles de PDVSA. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. Puede generar más ingresos, por supuesto que una parte de ellos se van fuera porque son básicamente de la petrolera, pero una parte muy importante circula en producción, en empleo, en proveedores, en impuestos, regalías, etcétera, que si bien no los paga Chevron, si los paga, sin duda, el joint venture al que participa Chevron, que es la empresa mixta conjunta con PDVSA. Entonces, si nosotros lográramos que eso se amplificara, uf, la posibilidad o el impacto sobre la economía venezolana sería gigante. ¿Por qué? Bueno, porque cada nuevo barril representa varios barriles de PDVSA, pero además organizado, producido, vendido por el sector privado y controlado por la ley anticorrupción americana, europea, internacional, en todo caso, con lo cual sería gigante en términos de impacto económico en Venezuela. Es decir, la recuperación económica de Venezuela debería pasar entonces por la flexibilización en sectores específicos para recuperar esa economía independientemente de lo que pase en materia política. ¿Eso aliviaría en algo a los venezolanos? Sin duda. A ver, este es un tema que no se puede politizar. Mucha gente te dice, no, yo no quiero que produzcan más petróleo en Venezuela porque el gobierno se la va a robar. Ese es un argumento para mantener las sanciones sin modificación ni flexibilidad. La pregunta número uno es, ¿en realidad un gobierno se puede robar toda la plata? Claro, puede ser que sin duda hay eventos importantes de corrupción y una parte de lo que se exporta se pierde en ese sistema, pero la otra parte entra al país. Incluso entra desde el momento que tú le tienes que pagar para producir petróleo, y más aún si lo haces con la empresa privada, o sea, tienes que pagar a los proveedores. ¿Ese dinero para dónde va? Se lo roba el Estado. O sea, los proveedores son proveedores privados que generan empleo, que contratan producción, que contratan energía, que contratan internet en las zonas petroleras. ¿Qué pasa en las zonas petroleras si tú levantas los pozos? Bueno, que hay gente que va a tener empleo, trabajo, cosas que hacer, una actividad completa que mueve las ciudades, que genera demandas de servicios, demandas de centros comerciales, de supermercados, demandas de empleo. ¿Quién se roba eso? Nadie. O sea, claro que hay corrupción, pero es que no la hay hoy. Ahora la pregunta es, no, yo no voy a permitir que las zonas petroleras del Zulia y de Oriente se recuperen para que Maduro no tenga más plata. Bueno, epa, que no tenga plata ha sacado a Maduro del poder. No. ¿Ha reducido el poder político de Maduro? No. ¿Le ha puesto una amenaza creíble al frente? No. ¿Le ha obligado a negociar? No. Porque si Maduro quisiera negociar, estuviera sentado en México y la oposición estuviera ahí más o menos 5 días antes esperándolo, como si fuera un concierto, no sé, del el cantante más famoso que tengan los niños de 15 años. O sea, la cola estaría ahí, básicamente, si eso estuviera pasando. La verdad concreta es que las sanciones son un artificio que solo ha servido
para vender una idea de castigo que terminó castigando mucho más a la población básica que al propio gobierno. Claro, que el gobierno tiene menos dinero, sí, pero tiene mucho más control. Ha podido controlar el país incluso mejor y las posibilidades de cambiarlo son nulas hasta que tú no entiendas que el venezolano necesita recursos, empleo, luz, agua, infraestructura para poder vivir, combustible, incluso para luchar en contra del gobierno. Necesita alimentar a la gente y que se pueda mover y que tenga gasolina. Por lo tanto, tú estás simplemente en un proceso de sanción, escupiendo claramente para arriba. Justamente Elliot Abrams, quien fue uno de los que diseñó esa política de máxima presión y de las sanciones hacia Venezuela, hablaba en un artículo de opinión e incluso citaba sus palabras y él aseguraba que esas sanciones han sido levantadas de manera acelerada y no en el momento correcto y que esto solamente beneficia a Nicolás Maduro. No sé si tuvo oportunidad de leerlo o en general justamente su apreciación sobre ese punto específico. Yo entiendo la inquietud que puede tener alguien que diseñó las sanciones desde el año 2016, las primarias, y del año 2019, las sanciones secundarias, que la aplicó pensando que lo estaba haciendo para ayudar a un proceso de negociación que concluyera en un proceso democrático en Venezuela. La pregunta es, uh, no sé cuántos años después, del 2016, o 9 años después, o 8 años después, eh, ¿qué pasó? ¿Qué lograste? Porque ahí estaban las sanciones. Si fueron flexibilizadas en noviembre del año pasado para solo, además, un pedacito de la economía que es Chevron. ¿Sí? ¿Qué lograste con las sanciones? Tú estabas buscando negociación. ¿Hubo? No. Tú estabas buscando que Maduro se fuera del poder o que hubiera unas elecciones transparentes y competitivas. ¿Las hay? No. Estabas buscando que Maduro tuviera problemas críticos para controlar el propio chavismo. ¿Maduro controla o no el chavismo? ¿Quién crees tú que va a ser el candidato unitario del chavismo en Venezuela? Maduro. Controla el poder, controla a la gente, controla el país, no tiene amenazas creíbles. Le tira 3 trompetillas a toda la comunidad internacional que le rompió relaciones y luego de todo eso, más bien una gran cantidad de países tuvieron que regresar, presentar cartas credenciales con sus embajadores y volver a buscar mecanismos de relacionamiento con ese gobierno. La pregunta es, eso pasó sin que tú flexibilizaras la sanción. ¿Cuánto tiempo más la puedes mantener con la idea o tesis de que esas sanciones en efecto van a funcionar? ¿Cuándo van a funcionar? Cuando la gente no tenga nada, cuando no haya combustible en el interior y otra vez tengamos 16, 20 o 5 días de cola, básicamente para echar gasolina a un carro. Que al final la pregunta es, ¿quién hace cola para echar gasolina? Maduro. ¿Quién se le va la luz? ¿A la gente de Maracaibo o a Miraflores? ¿Quién no está trabajando? ¿Maduro y sus amigos o toda la gente que vive en las zonas petroleras del Zulia y en todas las zonas petroleras de Oriente? ¿Quién? ¿Quién no puede aprovechar el envío de gas, que es una de las fuentes energéticas más importantes en este momento del mundo y que no la puedes exportar, ni siquiera a Trinidad, que lo tienes al lado y que es uno de los productores de gas líquido más importantes del mundo? Es decir, no le puedes exportar gas, ni una molécula, porque tiene sanciones. Básicamente, ¿quién es el más afectado? ¿Maduro? ¿O en realidad toda Europa que no le puede comprar gas a Rusia y que necesita energía para enfrentar el invierno que viene ahora? ¿Quién va a afectarse más? No solamente los venezolanos. Vale la pena decir que el hecho de que tú tengas a la mina de petróleo más grande del mundo y a la sexta mina de gas más grande del mundo, que es Venezuela, la estás empujando completo a que se alíe con quién, con China, con Rusia, con Turquía, es decir, con los países que no están en el ala occidental. Es decir, tú me estás diciendo que los Estados Unidos peleó con Rusia porque Rusia es armamentista y guerrero, y estamos de acuerdo. Peleaste con Irán porque Irán es un gobierno horroroso. Te peleaste con Arabia Saudita porque no tienes básicamente hoy una relación petrolera con Arabia Saudita, sino que la tienen ellos con Oriente y China. Y ahora también con Venezuela, que es la mina de petróleo más grande del mundo. A ver, ¿a quién le va a comprar petróleo? ¿A quién le va a comprar gas? Europa. O sea, con el cuento de que Venezuela es una dictadura
y yo no le puedo comprar petróleo. A ver, ¿a quién le compra? Al Papa, que perfore en la Plaza San Marcos, San Pietro, en Italia, en Roma. Es decir, ¿de dónde sacas que tú puedes simplemente decir que tú no vas a comprar petróleo? Porque Estados Unidos es autosuficiente. Estados Unidos es autosuficiente, pero no lo es Europa ni Asia. Y cuando Europa y Asia no tengan gas y petróleo, que es lo que está empezando a pasar frente al invierno que viene, ¿qué crees tú que va a pasar con los precios? ¿A quién le van a comprar? A Texas. Y cuando le empiezas a comprar, ¿qué crees tú que pasa con el petróleo y la gasolina en los propios Estados Unidos? Por lo tanto, es también escupir para arriba en los propios Estados Unidos. Por cierto, que las sanciones que tanto defienden básicamente son sanciones que no funcionaron en Cuba, que no funcionaron en Corea, que no funcionaron en Irán, que no funcionaron en Siria, que no han funcionado prácticamente en ninguna parte, excepto muy pocas excepciones, siempre esas excepciones vinculadas a un trabajo político inteligente de negociación que tampoco tenemos. Entonces, a ver, yo creo que hay que ser serios en entender de verdad qué te está diciendo y cuáles son los intereses que están detrás de ese proceso. Y los intereses parecen estar mucho más vinculados a las elecciones de los latinos en los Estados Unidos que a la solución de los problemas de Venezuela. Quería justamente referirme a esa política de la administración Biden que dista mucho de la política de Donald Trump. ¿Creen que están tomando entonces los pasos correctos? ¿Qué deberían hacer en los próximos meses para tratar de llegar a esa negociación, seguir el levantamiento de sanciones? ¿Cuál podría ser su recomendación a ellos en el marco de esa negociación para las elecciones del 2024? Mire, primero, yo creo que el gobierno de Biden tampoco es que ha hecho grandes cambios, porque ya ese gobierno prácticamente está al borde de terminar y tampoco se hicieron grandes modificaciones. La única modificación está alrededor de la flexibilización específica de la licencia Chevron, que es una cosa completamente puntual, que se agradece y que ha sido, en mi opinión, positivo, pero que no ha cambiado la filosofía ni la ruta todavía. Pero yo sí creo básicamente que sea el futuro. El gobierno de Biden entiende que esto no funcionó, porque hay que ser absolutamente una mula para no entender que la política de sanciones no funcionó. Hay que ser o hay que ser muy interesado en un discurso político para no reconocer que tú cometiste un error en esas sanciones. Pues si no cometiste un error, muéstrame los resultados, porque tuviste años de sanciones sin Chevron. Entonces resulta que ahora no funcionan por Chevron. Y cuando no estaba Chevron, no funcionaban ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la razón por la que no funcionaba en el año 2018, 19, 20, 21, 22? Es decir, es lo mismo. Entonces, cuando tú entiendes eso, el gobierno de Biden entiende que tiene que buscar una modificación en su estrategia, pero por supuesto que quiere conseguir procesos de negociación e intercambio con el gobierno venezolano, porque estamos hablando del error de las sanciones, pero por supuesto que del otro lado también hay un gobierno en Venezuela que hace un gobierno absolutamente controlador, primitivo en su modelo, irrespetuoso de derechos económicos, políticos y sociales. Sí, es que el hecho de criticar la sanción no significa que tú no estés criticando al gobierno sancionado. Ese gobierno sancionado es un gobierno que ha cometido errores terribles y actos impresentables también en el marco de la democracia. Pero el problema es que tú para solucionar esos problemas no sirve que te pongas a gritar como un loquito en una campaña. No, ni agua al enemigo, porque resulta que el enemigo al que tú te refieres es el único que tiene agua. El que no tiene agua eres tú. Y estás pidiendo sanciones que te separan más todavía de tu capacidad de lucha política y económica. Biden entiende ese proceso, pero incluso para el gobierno de Biden ha sido muy difícil avanzar, porque también tiene enemigos y radicales dentro de su propio Congreso y dentro de la política americana, que está muy cegada y sensible por el votante latino, que siente que cualquier negociación con Maduro, igual que con Nicaragua, o igual que con Cuba, o igual que con Irán, o igual que con cualquier actor de estas características, es simplemente una traición a la patria. Al final, la pregunta es, ¿y cuando no lo hiciste, lo resolviste? ¿Resolviste Norcorea? ¿Resolviste Irán? ¿Resolviste Cuba? ¿Resolviste Venezuela? No. Entonces, ¿no te parece que es momento de buscar unas estrategias distintas? Porque si tú sigues haciendo lo mismo, como decía Einstein,
es loco pensar que vas a conseguir un resultado diferente. También veíamos declaraciones de Human Rights Watch alertando nuevamente de la crisis humanitaria en Venezuela. No ha cambiado. Se habla de más de 9 millones de venezolanos que están en pobreza extrema, que necesitan ayuda a diario para poder comer, para poder llenar sus necesidades básicas. Hablaba justamente que ese acuerdo de noviembre se reactivara y que el gobierno, la oposición y Naciones Unidas se activaran. ¿Lo ves posible o esto más bien pasa por una recuperación económica en otro ámbito para que esa ayuda humanitaria pueda llegar de otra manera a los venezolanos en pobreza extrema? Yo creo que es indispensable ambas cosas. O sea, tú no resuelves el problema tirando bolsas de comida. O sea, las bolsas de comida son indispensables. Los programas alimentarios, los programas de salud, los recursos de ayuda humanitaria son fundamentales, pero no se resuelve el problema de fondo con eso. Es decir, eso tiene que estar para atender una población que en efecto tiene impactos muy negativos y crisis grave para acceder a productos y servicios fundamentales. Por cierto, lo que no parece tener sentido es que tú en paralelo digas que la población venezolana está sufriendo y pasando más trabajo que una gata ladrona, pero que hay que impedir que los recursos que Venezuela tiene en el exterior puedan venir para atender esas necesidades. O que tú digas que la población necesita desesperadamente resolver el problema de agua o el problema de electricidad. Ah, no, pero no se puede permitir que Siemens y General Electric le vendan equipos a Corpoelec porque Corpoelec está sancionada. Que tú digas que mira que la población venezolana tiene problemas críticos de salud, pero tú digas que la banca no puede aceptar una transferencia ni de ida ni de venida, aunque el sistema de salud esté exento de sanciones, que el gobierno venezolano no puede pagar básicamente a través del SWIFT o el sistema bancario internacional porque está sancionado. Entonces ponte de acuerdo. Sí, porque al final tú me estás diciendo que yo estoy cercenando completo toda la economía y que por supuesto va a tener impactos en el empobrecimiento de la población y después lo que te digo es, pobrecitos los venezolanos, hay que tirarle bolsas de comida. Claro. Pero ¿no te parece que vale la pena que tengamos también la posibilidad de exportar petróleo y gas que permitan generar recursos suficientes para financiar los elementos eléctricos, de agua y de salud que el venezolano necesita? Yo creo que eso es fundamental en este juego. Finalmente, ¿qué opinan los venezolanos? ¿Están de acuerdo con esa recuperación económica que pasa por el levantamiento o la flexibilización de esas sanciones? ¿Qué le dicen las encuestas que usted ha venido desarrollando? Ya hace mucho tiempo que la mayoría contundente de los venezolanos están a favor de una flexibilización de las sanciones. En la última encuesta del mes de julio, 76% de la población venezolana te indica que está de acuerdo con un proceso de flexibilización. Más del 73% está en contra hoy de las sanciones petroleras y de gas. Eso no quiere decir que estén a favor o que estén en contra de las sanciones personales, que es una historia completamente distinta. Una sanción personal contra alguien que ha violentado derechos, que ha generado efectos de violación de derechos humanos o que ha cometido crímenes de lesa humanidad, es aprobada por la mayoría contundente de la población. Y cuando nosotros estamos hablando de flexibilización de sanciones, no estamos hablando, por Dios, de las sanciones personales. Estamos hablando de las sanciones que, lejos de resolver problemas, buscando una solución política que no logra y que ya no va a lograr, está más bien afectando la calidad de vida y la capacidad de respuesta de la población venezolana. Bueno, en efecto, cerca del 65% de los venezolanos cree que es indispensable mantener una negociación entre gobierno y oposición para resolver estos problemas y sobre todo vincularlo a la solución de problemas humanitarios en Venezuela. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Gracias a ti. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, haciendo entonces esta radiografía a la economía venezolana y haciendo también algunas recomendaciones para nuestro país. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.